Bienvenidos a todos a otro estudio de la palabra del Señor. El tema del estudio presente, un ministerio que avance la misión de la iglesia. Específicamente vamos a pensar en lo que dice la Biblia acerca de los cristianos que Dios puede utilizar para avanzar la misión de la iglesia. Pero hay otras aplicaciones también. No solamente de los cristianos en un sentido general, pero también los ministros que Dios puede utilizar, las iglesias que Dios puede utilizar, las damas, los hermanos, los jóvenes. ¿Cómo es posible que participemos todos nosotros en un ministerio, en la obra de Dios, el trabajo de Dios, que avance la misión de la iglesia? Vamos a estudiar específicamente en el libro de Colosenses, capítulo 1. Obviamente, con el tema, los compromisos de cristianos efectivos, no estamos hablando del tema principal del libro de Colosenses. El tema principal del libro de Colosenses es la suficiencia de Jesucristo, o digamos la preeminencia de Jesucristo, la importancia de Jesucristo, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, el creador, o digamos la cabeza del cuerpo, el principio, el primogénito de entre los muertos, reconciliador, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro tesoro, todo en todo, nuestra vida. Hay muchas descripciones de Cristo, pero en medio de todas las descripciones de Cristo, tenemos de la parte de Pablo una descripción breve de su propio ministerio para avanzar esta teología, esta enseñanza, este entendimiento de la naturaleza de Jesucristo. Capítulo 1, tenemos una introducción normal. Tiene que ver con la sabiduría espiritual. Después, una palabra de oración. Y el enfoque, la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Reconciliación a través de Cristo. Pero comenzando en 1:24, podemos notar hasta el fin del capítulo algunas descripciones del ministerio de Pablo. Y en esta lectura vamos a notar 6 cosas, los compromisos de cristianos efectivos. Número 1, versículo 24, el deseo o ganas de sufrir para el avance del evangelio, el avance de la iglesia. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Y también, versículo 25, como ministro, es decir, como siervo, ganas de servir. Tercer punto, ganas de proclamar la palabra del Señor. Vamos a regresar al estudio con más detalle. Versículo 28, el deseo, ganas de ayudar a los demás, de presentar a todos maduros en Cristo. Porque todos nosotros, cristianos, tenemos interés en el desarrollo espiritual de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y también, no solamente en el desarrollo de nuestros hermanos y hermanas, pero de los demás, de los incrédulos. Y por eso, de presentar maduros a Cristo Jesús, en Cristo Jesús a todos. Otro concepto, versículo 29, ganas de sacrificarse, trabajando, luchando. Y finalmente, tenemos una dependencia del poder de Dios. Vamos a notar estos conceptos más detalle. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
No solamente era el caso de Pablo, pero nosotros el día de hoy, en nuestras parejas, nuestras familias, nuestras iglesias, que nosotros también tenemos que sufrir, padecer. No solamente es un sufrimiento físico, posiblemente es un sufrimiento emotivo o social, el rechazo de la parte de nuestros amigos, nuestros vecinos. Hay varios modos, es posible sufrir, pero el punto es, para avanzar la misión de la iglesia, los compromisos de cristianos efectivos, ganas de sufrir. 25 dice, de ella, es decir, de la iglesia, de ella fui hecho ministro. Esta es la palabra siervo. En el griego, en el idioma original, hay una sola palabra, hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El deseo de servir, ganas de servir. Y dice a continuación, versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y podemos notar 4 cosas relacionadas al concepto de proclamar la palabra de Dios. Este es un punto muy importante, porque no es solamente la responsabilidad de los ministros, de los predicadores, de los evangelistas. No es solamente la responsabilidad de ellos para proclamar la palabra de Dios, pero todos nosotros tenemos el privilegio y también la responsabilidad anunciar la palabra, o digamos, versículo 28, nosotros anunciamos a Cristo, la palabra, anunciar completamente la palabra de Dios, poniendo en claro el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Es decir, Cristo en vosotros, en nosotros, esperanza de gloria. Pero también hay otra cosa, otro aspecto de las enseñanzas del párrafo, porque nosotros cristianos, todos nosotros, parejas, familias, jóvenes, hermanos, hermanas, todos nosotros los santos tenemos una parte, una participación para ayudar en el cumplimiento del plan de Dios. ¿Cuál es? De incluir a todos en el cuerpo de Jesucristo. Y por eso somos ejemplos. Cristo en nosotros. Hay 2 posibilidades para interpretar esta frase. Posiblemente el concepto de Cristo en nosotros personalmente, en cada individuo, pero también en el contexto de Colosenses capítulo 1, el concepto de Cristo entre nosotros, es decir, en nosotros, entre nosotros, el cuerpo de Cristo. Y hay 6 puntos total, por eso hay 3 más. Presentar a todos maduros en Cristo. Este es el punto, este es el propósito de anunciar a Cristo. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, significa maduro, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Anunciando a Cristo, amonestando a todos, enseñando a todos con sabiduría. A continuación, en el último verso del capítulo, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay 2 conceptos más: sacrificio, ganas de sacrificarse, y un entendimiento que siempre
el éxito, el avance de la misión de la iglesia, los que Dios puede utilizar, los compromisos de cristianos efectivos, dependemos de la fuerza de Dios. Y en capítulo 2, versículos 2 y 3, podemos ver los resultados. Dice el texto así, comenzando 2:2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Buenos resultados, bendiciones increíbles. Corazones consolados, el consuelo de Dios, la unidad que viene de Dios, entendimiento, conocimiento, el tesoro, Cristo, el tesoro de nuestras vidas, de la sabiduría, el conocimiento. Vamos a regresar a los 6 puntos principales brevemente para llamar atención a otros textos, para ilustrar el punto. Los que Dios puede utilizar, los que Dios utiliza, discúlpame, hay un error de la repetición de que, los que Dios utiliza son las personas dispuestas a sufrir para la iglesia. Este es un tema bien obvio en el texto de Colosenses capítulo 1. Pero pensando en otros textos, por ejemplo, en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 12, hay un texto también conocido, de 12, 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, también de Hebreos capítulo 10. Nos falta el tiempo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, es una característica del soldado fiel. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lucas capítulo 14. Podemos leer de la necesidad de llevar su cruz. Y finalmente, pensando en esta necesidad de estar dispuestos a sufrir para la iglesia, estoy pensando en la descripción de Jesucristo, de Juan capítulo 12, de la semilla, la simiente. Y dice de 12, capítulo 12, versículo 25, dice así, 24, lo siento. 24 dice, de cierto, os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es el problema? No solamente una falta de ganas de sufrir, pero ¿quién quiere morir? Dar su vida, invertir su vida para el avance de la iglesia. Los que Dios puede utilizar son los cristianos dispuestos a sufrir. Siervos de la iglesia. Así dice el texto de Colosenses capítulo 1, versículo 25. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo, de Marcos capítulo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Tenemos el mismo principio
de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, en el contexto de la cena. Y dice el texto así: hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Texto tras texto, con el mismo mensaje: la necesidad de servir para avanzar la obra del Señor. Y también en el caso de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, comenzando 2 y 3, con la lectura: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están de vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, pensando en el bienestar de los demás. Esta es la descripción de Filipenses capítulo 2. Lavando los pies, Juan capítulo 13. Sirviendo en secreto, sin aplausos, usando dones de Dios. No os falta el tiempo. Tercer punto: los que Dios utiliza, los que trabajan para el avance de la palabra. Y específicamente tiene que ver con anunciando la palabra. La gran comisión de Mateo capítulo 28 y otros textos paralelos. Proclamarla completamente, dice el texto. Compartir el misterio con todos, incluir a todos, judíos, gentiles. Para nosotros el día de hoy significa todos. Tenemos ganas de anunciar la palabra del Señor, compartir el evangelio con todos y animar a los santos, siendo todos nosotros ejemplos, trabajando en la palabra, en el evangelio, para avanzar la misión de Dios. Y dice el texto de Colosenses capítulo 1, otra vez, versículo 28. Anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Nota bien, fíjese bien, todo. Anunciando a Cristo. Ustedes pueden ver otros textos bíblicos para entonces poner más en claro el punto. Amonestando a todos, enseñando a todos. Y nuestro quinto punto: trabajando, luchando con sacrificio. Es una grande lucha. 2:1. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, en la palabra, en la pureza, en la oración, en todo. Colosenses capítulo 3, 25, 24. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido. No hay excepción de personas. Y también hay otro texto, me gustaría leer, no tenemos el texto anotado, de versículo 17, 18. 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y finalmente, pensando en Colosenses capítulo 1, que dependamos del poder de Dios, de la fuerza de Dios. ¿Dios puede usarme? ¿Utilizarme? Espero que sí. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los compromisos de cristianos efectivos? ¿Cuáles son las características
de las parejas, las familias, los hombres, las damas, los cristianos, los ministros, los ancianos, los diáconos. ¿Cuáles son las características de las personas, los cristianos, que Dios puede utilizar para avanzar la misión de Dios en este mundo? Ganas de sufrir, de servir, proclamar, presentar a todos maduros, sacrificarse y depender del poder de Dios. Y otra vez, brevemente, los resultados. El consuelo de Dios. Corazones consolados, trabajando juntos con la unidad del amor, con un buen entendimiento, las riquezas, pleno entendimiento, conocimiento del misterio de Dios. Así dice el texto. Y finalmente, 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y por eso en nuestro estudio de Colosenses capítulo 1, el día de hoy, hemos notado que a veces es posible desarrollar un tema secundario. Obviamente, el concepto del ministerio, los que Dios puede utilizar, este no es el tema principal del libro de Colosenses. Porque Colosenses es un libro enfocado en la naturaleza de Cristo. Pero en la descripción de Pablo, la descripción de su propio ministerio, podemos notar algunos principios, algunas lecciones, y podemos aplicar las lecciones en nuestras propias vidas. Que seamos personas así, los que Dios puede utilizar para avanzar la misión de la iglesia. Otra vez, comenzando 1:24. Ganas de sufrir, de servir, de anunciar la palabra, ganas de presentar a todos maduros, sacrificarse, ganas de depender del poder de Dios. Siempre es un placer estudiar con ustedes. Gracias por estar con nosotros en los estudios. Hasta la próxima vez, que siempre recibamos las bendiciones del Señor por medio de nuestro estudio y el poder de la palabra de Dios. Dios le bendiga.